Hola a todos, estamos aquí en su podcast favorito que está iniciando su primer episodio. Contamos aquí con la presencia de grandes especialistas en la literatura. Los compañeros que están aquí presentes incluso han competido con los profesores. Están aquí la compañera Yamilet Clarancalle Rodríguez, mi compañero Cristian Turpo, mi compañero también David Llave Gómez y, no menos importante, mi compañero Alex Vicente. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? ¿Quién me da el honor de decir el título del texto? ¿Da Cristian? ¿Qué texto vamos a abordar hoy día? Vamos a abordar como tal a un autor bastante interesante eh, que viene a ser Piglia Ujú. con su libro El último lector, y vamos a profundizar en lo que viene a ser esta interrogante que es ¿qué es un lector como tal? ¿O hacia dónde se dirige? ¿Cómo es que éste interactúa con un libro? Y de cierta manera Piglia lo hace de una manera magistral a la hora de explicar estos temas. Eh, Se puede decir, o él define cómo es un lector en primer lugar, ¿no? Esta pregunta no es una cuestión de estadística o no es una cuestión sociológica, sino que es totalmente narrativa. Entonces la literatura misma es la que, de cierta manera, es la misma en la que se ha construido esta figura del lector. Por ejemplo, él llega a mencionar, ¿no? Piglia llega a mencionar acerca de que el lector, como el que llega tarde, por así decirlo, donde el Don Quijote es el arqueotipo, es el que lee los libros de caballería cuando esos libros ya son anacrónicos. Piglia, como tal, Piglia dice que el Don Quijote ha leído todo y vive lo que ha leído, convirtiéndose en el último lector del género, por ejemplo. No sé qué más hayan encontrado también dentro de esta obra ustedes. Bueno, retomando la palabra, muy buen punto. Además de eso, yo siento que la pregunta guía y que además es como inicia el texto sería ¿qué es un lector, no? Eso creo que es la duda de Piglia. Yo creo que como estudiantes de literatura, siento que eso es la base también de nuestra carrera, ¿no? Porque ¿qué es realmente un lector? Podemos decir que un lector es alguien que lee los periódicos. Una persona puede leer un montón de periódicos todos los días, pero no por eso es un lector. Piglia TV me llamó la atención esto porque Piglia no solo reconoce a un lector como alguien que interpreta muy bien un texto, sino que también incluye, desde la perspectiva de Borges, como alguien que lee mal. Suena un poco contradictorio, pero sí, es alguien que no interpreta de manera correcta, aunque puede sonar un poco ambiguo porque no hay una manera correcta como tal de interpretar un texto, pero también, ¿no? Digamos que es un punto interesante, ¿no? Pero les pregunto a ustedes, ¿qué es realmente un lector? Yo A mí me podría parece, participar. perdón, sí, Oh, ¿continúas o continúo yo? a ver, Vayan que... me parecía interesante el hecho de que Alonso afirmara que no es un lector quien pues está leyendo solamente periódicos o simplemente los lee y pues, no por eso podemos considerarlo, porque a propósito del punto, y como si De Negri, otro gran experto de la talla de Alonso, lo apoyara, dice que solamente hay alguien peor que quien no lee, pues es quien lee tonterías, ¿verdad? Separándome un poco del punto de Piglia, a mí me gustaría brindar un poco, quizás, mi definición de lector, que sí está totalmente influida por lecturas de Piglia, por lecturas de Vargas Llosa, por lectura de otros ensayistas que hablan sobre el tema. Pero para mí un lector es alguien que disfruta el momento de la lectura y la vive dentro sí, la vive dentro de sí mismo, y a través de eso puede expresarse, ¿no? No expresarse en un sentido, pues, que luego de leer, pues lo lleva a la realidad, sino que luego de leer puede transformarse por dentro, puesto que deja que la lectura influya tanto en él, que la lectura lo diluya tanto, que pues es un lector, ¿no?
Eso es lo que yo pienso. Me gustaría que alguien me dijera qué tanto me he alejado de Piglia o qué tan cerca estoy. No, sí, o sea, siento de que Piglia nos hace dar cuenta, porque bueno, en su libro habla un montón de teorías, de corrientes, por decirlo, de ideologías, ¿no? Que son influencias. ¿Pero por qué? ¿Por qué son influencias? De, de cierta manera, este libro siento que argumenta que la lectura es una práctica de riesgo. Es una práctica bueno, o sea, como lo mencionas, está muy, muy ligado a Piglia. Este riesgo nos relaciona con el mundo. O sea, nos podemos aislar, nos podemos enfermar, nos podemos salvarnos de algún problema, y todos estos están y relacionados con lo que vienen a ser los libros. Entonces, lo que se ve en un libro es más que, no sé, letras, es toda una colección de escenas, se podría decir, una colección de vidas, ¿no? Una colisión dentro de la cual el lector puede ir uniendo, esquematizando. Yo creo que es un punto bastante interesante. Creo que es parte de este corazón hacia dónde queremos dirigir esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el lector? No sé si alguien más quiera o tiene una Retomando, posición contra él. sí, retomando el punto de David, em, que es o sea, leer, digamos, te puede, creo que hay un punto más que deberíamos abordar a partir de lo que dijo David también, y Piglia menciona a este personaje, no sé si se alcanza a ver, sí, se alcanza a ver, Don Quijote de la Mancha. Este icónico personaje que curiosamente, si todos creo que tenemos una leve noción de más o menos qué hacía este personaje, Alonso Quijano, que después fue Don Quijote, leía, pero a un nivel que ya lo quisieran nuestros profesores de la UNCE, en serio. Pero aquí hay un punto que me llama la atención y es que este tipo de lecturas al que se somete Quijano, porque es uno de los puntos también que dice Piglia, darle o dedicarle tu vida entera a la lectura. Pero en este caso fue un caso, no sé si llamaríamos algo como destructivo, porque a Quijano lo alejó de la realidad. O sea, no le enseñó, como diría, como podría ser un tipo de lector también, que aprende de la lectura, sino que más bien lo redirigió hacia otro punto, distorsionando su percepción realmente, ¿no? Entonces, ahí también me surge una pregunta. Entonces, hasta qué punto la lectura, ¿no? nos puede guiar hacia algo bueno o un proceso autodestructivo, como lo que sucedió al personaje de esta obra? Sí, es interesante eso porque me parece que podríamos llegar a una definición más, podríamos añadir una, que es que el lector es alguien que si bien sí disfruta de su lectura, pues es alguien también que está tan dentro del mundo como tan alejado del mismo. Alonso Quijano, me encantó el ejemplo que has puesto. Él se aleja de la realidad, puesto que esta es una realidad que nunca le va a satisfacer, no como lo hacen las novelas, ¿no? Él necesita ser un caballero, él pues quiere eso para su vida. Yo conversaba con el experto Alex Vicente sobre el tema y él me planteaba una realidad, eh, pues una realidad histórica, ¿no? El momento en el que el Che Guevara dejaba su lado político, su lado revolucionario, su lado pues más conocido y se entregaba a sus momentos de lectura, ¿no? Eso lo conversamos camino a los estudios para grabar el video y no me va a dejar mentir. Ah, sí, bueno, eh, con respecto a Guevara, ¿no? Y con respecto a la posición, ¿no? que tiene Pilia de lo que es el lector, y bueno, también respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué es un lector es, en ese sentido, ¿no? Como se puede plantear, es alguien que, y al igual que con Quijote, ¿no? Ocurre, es alguien que busca un modelo en las lecturas. Em, no necesariamente un modelo en el sentido de que de su inconformidad, ¿no? Como se menciona, ¿no? Con la realidad que ya vive, sino también como una especie de defensa para lo que es la realidad misma, ¿no? En el caso que menciona mi compañero Navidad Che Guevara, ocurre que él vive una realidad muy violenta y caótica, ¿no?
que, que Piglia la define como la realidad del colectivo. O sea, la realidad del que vive Che Guevara en el sentido de colectivo es la de la guerra, ¿no? La de la guerrilla, la violencia y la pérdida de sentido también, porque lo que entendemos como individualidad de cada persona se pierde, ¿no? En el pensamiento de un ejército, digamos. En este sentido, Che Guevara se supone que se opone, ¿no? A este tipo de constructos, no de manera directa, ¿no? Más bien con ciertas prácticas, ¿no? Como viene a ser la lectura solitaria. Se entiende que todos leemos y que al hacerlo lo hacemos en un mundo interno nuestro en el que construimos, ¿no? Lo que leemos y además de eso pensamientos alrededor de esa ficción que terminan por de repente dar una interpretación de lo que entendemos, ¿no? De la lectura. Por eso se entiende que no todos leemos, no todos tenemos una misma idea o una misma percepción de una lectura, todos tenemos una variable, ¿no? Y en el caso del Che es una especie de Quijote en ese sentido, porque él construía su visión de lo que entendía del mundo en base a lo que leía y no como en lo que no en base a lo que veía, ¿no? Que era la violencia. Entonces él no se desarrollaba en base a ese odio, digamos, sino más bien se guiaba, ¿no? Para poder mantenerse en ese estado de ética, digamos, ¿no? En el que pueda enfrentar lo que es la guerra con coherencia, como una persona coherente, ¿no? Y no como un salvaje, ¿no? Entonces, es un refugio en ese aspecto, más que una disconformidad también, ¿no? Eh, Eso, ¿algo más para aportar algo con respecto a esa No, percepción? de hecho a mí me llama la atención el hecho que mencionaste del tema de la soledad, ¿no? Lo de la lectura nos sumerge a una experiencia solitaria. Porque digo, eh, la lectura de por sí como lectores es personal, bueno, y la interpretación también es personal. Entonces, y esto implica o dirige un poco más a otra definición del lector, ¿no? Del lector como un detective, que descifra y dilucida o resuelve un crimen, ¿no? ¿Por qué podría decirse que el lector es un detective, ¿no? Primero, enfocarnos, ¿no? Que el personaje o este sujeto que va a encarnar el detective tiene por características justo esta condición, ¿no? De ser solitario. Y a pesar, y para adicionar o de repente reforzar esta soledad o esta característica solitaria, también tiene características excéntricas, ¿no? Por ejemplo, así como es un ávido lector, también tiene de repente limitadas las relaciones personales. Y es por eso que ve el escenario o el contexto, sea social o el construir, desde afuera, ¿no? Y de esa forma también constituye una subjetividad, ¿no? Se vuelve un sujeto marginal, o sea, por eso es el que mide de afuera y lee incluso lo que el círculo la semiosfera o el espacio que se está observando no no observen como tal, ¿no? Sino como el sujeto de afuera ve y lee mejor. No sé, me queda todavía la duda del hecho de confabular o condensar mejor esta idea. Me gustaría que me ayuden más, si es que me dejé entender o no, pero Sí, a ver, Sí, ¿qué tal les parece esa idea, ¿no? sí. Digo, A mí, Javier, perdóname, pero no creo que te pueda ayudar con eso, pero me gustaría que me ayudes porque mencionaste un lector detective y sé que Piglia menciona además de ese a muchos otros. Y no sé qué tanto sea, es decir, no sé en qué tan gran medida tenga que ser un lector, siempre tenga que ser en lo correcto, porque yo recuerdo que cuando era niño y leí por primera vez El corazón del Ator, pues comprendí una cosa totalmente distinta a la que volví a comprender cuando lo leí de joven, ¿no? Y entonces me preguntaba cómo era posible haber disfrutado tanto esa obra de niño y no haberla comprendido en verdad.
comprendí una serie de cosas que no tenían nada que ver cuando después lo volví a leer. Y no entiendo por qué la comprendí de esa forma. Y no entiendo si es que Pig le diría si yo estaba equivocado en ese momento y recién vine a disfrutar la lectura después, puesto que para mí no fue así. ¿Qué piensan Sí. ustedes? Yo Bueno, de hecho pienso que sí, sí. sí, que en las lecturas cambian a partir del tiempo, ¿no? O sea, en una primera lectura, como dices, ¿no? De niño, nuestros saberes previos los asociamos con tales y nuestro disfrute es diferente a una segunda lectura de aquí a unos años más, ¿no? Ponte de adolescente o ya de adulto. Y eso incluye también el hecho de que podemos nosotros hacer dialogar la lectura que tenemos, sea la primera o segunda lectura, con otras lecturas que hemos tenido, con otras novelas u otros autores, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la intertextualidad, ¿no? Esta constante conversación entre las lecturas, incluso las podemos referenciar. Incluso también había el hecho de que podíamos, ay, se me fue, pero de que podríamos condensar, ¿no? En ello de que a la par de que hay este diálogo entre textos, también reforzamos el conocimiento directo, ¿no? Y por eso es que también nuestra percepción como lectores se va es un poco de repente más, no sé si podría decirlo de más de nivel, sí, pero sí está un poco más por sobre un lector común, ¿no? Y el tema del detective, que como el detective tiene la función de descifrar y resolver en términos más fáciles ¿no? O más sencillos, el lector con esta nueva función, por así decirlo, ¿no? O con esta nueva característica o esta característica mejor con más desarrollada, puede interpretar y descifrar qué es lo que pasa en un texto, en una novela, en lo que se le presente, ¿no? Para poder también compartirlo con otros. No sé si este O sea, bueno, eso es lo que yo he entendido más de todo, ¿no? Al leer también aquí. justamente me hace recordar de esa diferencia del lector con el narrador, por ejemplo, que menciona Piglia. Y es que el narrador menciona que transmite el sentido de lo vivido, ¿no? Y este lector busca el sentido, ese sentido de la experiencia que está perdida, ¿no? Es alguien que es una persona, ¿no? Un ser que persevera en buscar o descifrar estos signos dentro de la obra. Ahora también el hecho de que, bueno, alguien lea mal o alguien lea mejor que otro o alguien lea peor, también se podría dar a conocer como una parte de esta definición, tratar de responder esta pregunta. Un lector se puede definir, ¿no? Dice Piglia, aquel que también puede leer mal, distorsiona o percibe confusiones dentro de la obra. En esta, es parte de ¿no? De este arte de leer. No siempre se va a tener la mejor vista, ¿no? No siempre uno va a leer mejor. Entonces, esta como tal implica, ¿no? Una dinámica de ver, descifrar y hasta a veces interactuar, chocar, llorar, etcétera, transformar el texto. Entonces, eh, se puede decir que esta persona hace del texto o hace de la lectura como una forma de vida, ¿no? No sé qué, qué más se pueda decir de esto. O sea, las personas, de cierta manera, adoptan este estilo de vida, al igual que mencionaron con el Che Guevara, tal vez para distanciarse de este conflicto de guerra. Y, y el lector vive este aislamiento, esta soledad, de cierta manera. Es alguien que se abstrae, se separa de la realidad para construir un sentido, su propio sentido, por así decirlo. Mm. Y es curioso, ahorita que estaba mencionando este aspecto, y aquí me surge una pregunta más, que yo creo que es una base del texto de Piglia, y es, ¿qué efecto tiene, aparte de los que ya mencionaron, claro, qué efecto tiene la lectura en el lector, ¿no? Porque mencionaron primero esto de la individualización, que es básicamente de que hace de que el lector pues, se aísle de los demás, pero
Piglia también señala de que este rasgo no solo está presente en el lector, sino que también en el escritor, y creo que me parece muy, muy curioso o muy importante mencionarlo. No sé, ¿qué piensan ustedes, no? Bueno, Bueno, es sí. comunicación de debate, no es telepatía, así es que por favor, hablen. A ver, Alex iba a decir algo, creo. Sí, no, bueno, también, o sea, eh, con el escritor sí se plantea, ¿no? Esta idea de que pues, se trata de comunicar, ¿no? Un mensaje, ¿no? Pero algo interesante, y bueno, tal vez saliendo un poco de la pregunta, porque pues, de hecho me hiciste pensar en eso, es que Piglia también toca lo que viene a ser, ¿no? La idea del crítico. El crítico es un lector hasta cierto punto y también es un escritor en ese sentido, por lo que plantea, ¿no? En cuanto a sobre qué escribe. Em, digamos, ya hasta este punto hasta este punto ya hemos ido viendo, ¿no? Más o menos qué inclinaciones tiene Piglia sobre los lectores, ¿no? El lector que está en conflicto, ¿no? Y quiere aislarse del mundo, y el otro que busca entender el mundo, ¿no? O entender la lectura, ¿no? En sentido, en la búsqueda del sentido, ¿no? El lector detective. Em, bajo esa premisa entendemos que un crítico es más un detective, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? O sea, por así decirlo. Porque busca esos pequeños rastros, ¿no? De repente en la lectura que a los que decide, ¿no? Criticarlos, que de alguna otra forma también expresan su pensamiento, ¿no? Su ideología, porque ciertos datos quiere utilizarlos para poder hacer su crítica, que de repente no son los convencionales, ¿no? Sino que son los que él decide que son los adecuados, ¿no? En el caso de Piglia, por ejemplo, y lo hace no solamente en el sentido de hablar de ellos, o sea, en el libro se trata esa idea, ¿no? Pero también se ejemplifica de alguna manera porque pues Piglia en lo que viene a ser, ¿no? De la construcción del Che Guevara, uh, decide tocar una anécdota que es la de su muerte, en la que él plantea que el Che, más allá de su percepción ya como mencionado, ¿no? Su construcción colectiva que vendría a ser el político, el guerrillero, hablaba de su visión individual del lector, porque porque en el momento de fallecer, la mayoría de los, digamos, historiadores o críticos, ¿no? De repente se enfocan en el discurso político, ¿no? Del Che y todo lo que implica su muerte, ¿no? Como una especie de enfrentamiento y finalmente como una especie de muerte de revolucionario. Piglia lo toca más bien como ¿cómo diría? La protección del individuo frente al colectivo, porque él no toca esas ideas políticas o ideológicas, más bien se direcciona a lo que es eh, el hecho de que al morir el Che Guevara, antes de morir, corrigiera una oración en una pizarra que era yo sé leer. Le pone una tilde a C para poder, por así decirlo, dar a conocer, ¿no? Ese enfrentamiento que tiene con la colectividad, porque pues su individualidad al ser un lector, al ser un intelectual, se sobrepone a la violencia a la que se enfrenta. Entonces, Pilia decide tocar esa pequeña anécdota, ¿no? Esa historia para poder expresar su punto, ¿no? De que aunque por momentos, por así decirlo, no nos sobrepase ese hecho caótico, fragmentado que es la realidad, el lector y además el individuo se sobrepone y se mantiene siempre, ¿no? Con esa idea o esa percepción que tiene sobre la realidad, y la mantiene incluso en el momento en el que muere. Em, entonces eso. Si alguien puede responder de repente mejor la pregunta del escritor, sería muy Así sí, encantador. pido mano, Miss. Bueno, lo que yo quería decir de esto, y me llamó mucho la atención, porque hay un carácter que menciona, hay varios, ¿no? Pero creo que uno de los que me llamó la atención es que la lectura como tal tiene este carácter de que te hace buscar más. Primero inicias leyendo una cita,
luego inicias buscando específicamente ese párrafo, luego inicias buscando el libro, luego vas a buscar los volúmenes y así, hasta terminar leyendo una biblioteca. Y eso me parece muy curioso. Ahora, hay un punto que yo estoy en duda, la verdad, porque menciona de que si bien es cierto la lectura tiene un carácter individual, también yo infería esto, corríjame si estoy equivocado, pero nos permite conectar con otras personas. Y esto lo podemos ver en la alusión o cuando menciona Kafka sobre las cartas de amor que hace hacia Félix, si no me equivoco, se menciona este personaje y lo utiliza para referir de que un autor transmite sus sentimientos, los cuales son representados o inferidos o traducidos por el lector. Y es curioso porque es como una forma de conectar con las personas. O sea, ya no se trata solo de leer individualmente, interpretar y construir tus propios sentidos, sino que también de cierta forma conectas con el autor. Pero es un poco extraño, ¿no? Porque no sé qué tanto estén, digamos, o que todos prefiramos leer algo sobre el amor o sin ir lejos, ¿no? El texto de las desventuras del joven Werther que, ¿no? Que puede ser un tema un poco delicado, pero pues me parece, ¿no? Curioso este aspecto que menciona también Piglia. Sí, y De a la mí telepatía. me llama mucho la atención lo que dices, puesto que aparte de eso, Piglia también menciona, hace una referencia al libro de Tolstoy, Ana Karenina, y logra una metáfora ahí, ¿no? Con la linterna, que es eh, que simboliza más o menos la búsqueda de la verdad a través de las páginas de los libros y el evolucionar, el darnos cuenta de que eso es mentira, ¿no? No podemos llegar a una verdad a través de esos libros, a través de la literatura. No, no es el fin tampoco. Vamos a encontrar pedazos de verdad, vamos a encontrar una verdad parcializada totalmente y a través de eso nos podemos lanzar a disfrutar, nos podemos lanzar a conocer. Me parece interesante lo que dijiste, lo último, porque me hace recordar, yo creo que todos en la carrera hemos escrito algo alguna vez, ya sea un poema, un cuento, etcétera, y cuando se los mostramos a nuestros amigos y creemos que van a entender exactamente lo que queríamos transmitir, y pues o nos dicen algo totalmente distinto, o simplemente van por caminos que no lo esperábamos, descubren cosas que quizá nosotros no sabíamos, y creo que eso es la función del lector, ¿no? ¿Qué les parece? Mm. Me parece un buen punto y una buena forma también de cerrar. Lamentablemente ya hemos llegado al tiempo estimado que teníamos y hasta aquí llega su podcast favorito que todavía no tiene nombre, pero ya lo va a tener. Y me gustaría finalizar en el que cada uno dé su propia conclusión. A mí me llama la atención este aspecto de que la lectura como tal nos permite conectar no solo con las personas, sino que también con un momento específico, ¿no? Es como ver una foto. Te permite no solo no recordar, sino volver a sentir, volver a ver todo eso que experimentaste en ese momento o que experimentó el autor en ese momento. Esa sería mi conclusión. Los escucho. Bueno, yo, no sé, solo para concluir también, y bueno, a fin de dar esa incógnita del principio, ¿no? Eh, Pienso que según Piglia y también según lo que se interpreta, ¿no? En este sentido, y también en base a, o sea, yo lo entiendo de esta forma y es muy interesante, es que el lector es alguien que mm, se aísla, digamos, ¿no? De lo que es el pensamiento natural hacia uno más personal y de esa manera defiende su propia visión, ¿no? Am, entonces es como, eh, es como, es eso, es propiamente la defensa del yo frente al resto, entonces esa es mi percepción, o sea, al menos es lo que creo que sería la idea más a destacar de esta lectura, o al menos de la parte que conlleva, ¿no? Lo que es lo del Che. Ah,
a eso, ¿no? Que es el lector como la construcción del yo y cómo se defiende. Y ya. Claro, no entendí nada, pero a ver, ¿qué siguiente, por favor? Yo, en línea de lo que, con lo que dijo Alex, también considero que el lector podría considerarse un resistente, ¿no? Por el hecho de que también anda en constante viaje, tanto entre los libros y todo lo que se construye en ellos y la realidad misma, ¿no? Y con esta de repente interrelación, hay este desciframiento o sí, pues no se descifran los enigmas sociales, ¿no? Hasta podría decirse que el lector es a quien que muestra todo lo que ve desde los márgenes, ¿no? Está por fuera, mira y puede confrontar todo el caos que se pueda construir bueno, en el centro, ¿no? Mientras que él está en la periferia. Pero no, es lo que yo me quedo con eso, ¿no? Por eso es que también está con esa función detectivesca, ¿no? De querer resolver, de querer interpretar desde afuera, más que desde adentro. Eso es lo que yo puedo extraer. Alguien podría de repente reforzar o también refutar, ¿no? De repente yo no lo estoy viendo bien. Bien. ¿Alguien falta? Ah, Cristian. O sea, yo creo que el lector, bueno, o sea, a través de su obra, Piglia trata de descifrar, ¿no? A través de diferentes conceptos, obras, autores, personajes. ¿Qué es el lector? Esta pregunta, o ¿quién es el que lee, básicamente? Esta pregunta es propiamente de la literatura. Lo sabemos en todo lo que hemos hablado. Pero este lector, entonces, tenemos una pista, ¿no? Este lector vendría a ser un personaje narrativo y no una categoría, ¿no? Una categoría totalmente limitante, por así decirlo. Entonces, para Piglia, esta pregunta de quién es el que lee no es abstracta, sino biográfica. ¿Por qué es biográfica? Porque se presenta a este lector que, más o menos sintetizando con todo lo que hemos estado conversando, que construye su realidad, le da sentido a esta experiencia que tiene. Ahora, pues busca en los textos, ¿no? Tal vez el aislamiento, ya sea concretar un estilo de vida. El lector busca eso, ¿no? Entonces, la lectura como tal ahora funciona como este puente, ¿no? Entre la ficción y la realidad. O sea, al final, opera como un refugio, se podría decir, para el lector. Y de cierta manera, de manera definitiva, ¿no? Eh, Se demuestra que el leer es una pasión que acompaña al lector, que le da este sentido de existencia y que lo va a acompañar siempre, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y eso sería por mi parte. Muy bien, chicos, muchas gracias. Las opiniones de grandes expertos siempre son valiosas. Recuerden, chicos, siempre podemos aprender de todos. Y bueno, hasta aquí termina este maravilloso podcast, maravilloso programa y esperando a que produzcamos muchos más. Nos vemos. Tenemos grabado.